En este vídeo aprenderás los slots, que da igual que no sepas completamente lo que es, ya que en este vídeo pues lo aprenderás desde cero. Ya que es no diría ningún concepto, es una característica que tiene Python que si tú no miras lo que hace Python por debajo, que al final no es ni bajo nivel, bajar una capa más de lo que hace Python y tú no lo ves, pues te vas a ahorrar toda esta memoria que estás viendo por aquí. Al final con slot nos estamos ahorrando pues la cantidad de megabytes que veis por aquí, que al final es un 31% menos de memoria y puede parecer poco, pero imagínate un programa muy grande que tenga un montón de objetos instanciados. Esto pues se convertiría en una diferencia más grande que afectaría hasta el rendimiento del programa. ¿Y por qué he dicho instancia? ¿Qué tiene que ver los slots con la instancia? Porque es un atributo que nos permite gestionar las clases y los objetos, las instancias de las clases de Python, ya que slot nos permite quitarnos este problema que estáis viendo por aquí, que al final aquí tenéis un ejemplo del problema. Tenemos una clase que inicializa x, y los objetos siempre van a tener estos atributos, pero ¿qué pasa? Que cada objeto en Python guarda su propio diccionario estos atributos, tanto la clave, el nombre del atributo, y el valor. Y esto es un desperdicio de memoria, ya que cada objeto que inicializamos pues estamos guardando un diccionario que puede ser lo más corto posible, pero al final se está asignando en memoria, o puede ser lo más largo y ya hay ser pues terrorífico. Entonces, como estáis viendo por aquí, lo que guarda Python, en este caso en esta clase que estamos inicializando el objeto, bueno, que estamos instanciando mejor dicho, pues tenemos en el diccionario x e y sus dos valores. Gracias a la flexibilidad de Python, por esto está guardando estos diccionarios, ya que Python necesita pues tener la flexibilidad para añadir cualquier atributo después de la inicialización. Que esto lo ve un programador de C++ o de otro lenguaje de programación que tenga tipado fuerte y no sea tan flexible, pues fliparía, la verdad. Entonces, como estáis viendo por aquí, se añadiría en el diccionario Z y ZZ, que imagínate que ZZ es un atributo que se ha equivocado el desarrollador y quería poner Z, pues ha generado un atributo totalmente sin querer, que al final esto puede generar confusiones de decir, buah, yo generé Z, ¿por qué ahora no tengo un valor en Z y está vacío? Puede ser perfectamente por esto, ya que Python te permite hacer locura. Entonces, ¿cuál es la solución de Python? Pues los slots. Es un atributo mágico que se añade a la clase y al final le dice, mira, yo voy a tener x e y como atributo, o los atributos que sea. Y no se guarda ya directamente en los objetos, se guarda en la propia clase, en el propio slot. Entonces, pues inicializamos normal, instanciamos un objeto y lo imprimimos como estáis viendo por aquí. Que al final, slot lo único que necesita es una estructura de datos iterable, como puede ser una tupla o una lista. O un string, aunque los strings, por favor, no lo utilices, ya que va a coger letra por letra. A ver, si quieres un slot y justamente los atributos va a ser ABC, pues bueno, puedes poner ABC en una cadena y ya. Pero es muy extraño que lo vayas a utilizar con un string. Así que aquí tenéis impreso pues el objeto que hemos generado con un slot en tupla y aquí tenemos generado con lista, ¿vale? Como estáis viendo por aquí, ¿vale? La notación punto, pues al final este código te suena mucho y al final no cambia nada. Lo que tienes que tener en cuenta es que ahora señalando X y señalando Y no está señalando un diccionario, está señalando al propio slot. Entonces aquí, bueno, pues un ejemplo sencillo de cambio de valores en los atributos, para que veas que puede seguir cambiándose. Pero al generar slot, que es la solución, pues ya desaparece diccionario, así que no podemos tener un diccionario cuando tengamos el slot. Entonces, como veis por aquí, antes generamos pues la clase con slot y tenemos también otra clase que no tenía slot, ¿vale? Al principio, que se llama punto normal. Entonces, como veis por aquí, lo que vamos a hacer es decir, ¿tiene el atributo de diccionario? Entonces, pues el slot pues no lo va a tener y el que no tiene slot pues sí va a tener diccionario. Y como veis por aquí, si nosotros intentamos acceder al que tiene slot, pues directamente el diccionario, podrías esperar que te devolviera pues las claves de que es un diccionario vacío. Pero en este caso Python no lo pone ni en memoria, no lo asigna ni en memoria, entonces no existe directamente. Por eso esta excepción de atributo error, ya que ni existe. Si queremos añadir un atributo sobre la marcha, pues aquí viene lo que tienes que tener en cuenta, que al final no le vamos a dejar a Python pues crear un atributo inventado sobre la marcha cuando inicialicemos una vez el objeto, ya que pues esto es la desventaja de utilizar slot, que al final nos quita la libertad pero nos da la memoria. Entonces pues tenemos aquí el objeto con slot, que si
que si asignamos el atributo Z y le ponemos el valor 30, pues nos va a saltar una excepción, ya que no podemos asignar atributos a clases que tengan slot. Y gracias a esto pues estamos ahorrando memoria y teniendo más seguridad a la hora de programar. Y aquí tenéis un ejemplo otra vez de la memoria. En este caso vamos a usar la librería sys, ya que tiene la función getSizeOf, que nos permite coger la memoria del objeto, ¿vale? Cuánto ocupa. Entonces vamos a sumar el objeto que tiene el diccionario, que en este caso es la clase que no tenía slot, con el propio objeto, ya que dict está como separado, no es el objeto puro, y al final la función de getSizeOf coge el objeto puro. Pero con slot no, ya que es un atributo que viene en la clase y pues no hace falta. Ya viene integrado en el propio objeto. Entonces, si imprimimos, veis que sin slot son 336 bytes y con slot son 48. Una diferencia de 288 bytes, que esto, cuando escales tu programa, pues va a hacer una diferencia mayor. Puedes intentar optimizar el código metiendo slot en clases que en ese caso pues son útiles de utilizar slot, ya que habrá casos que serán súper extraños, que tú querrás tener la libertad, y hay otros casos que no. Esto ya depende del caso. Tampoco te obsesiones con meter en todas las clases slot, ya que hay clases que no lo vas a tener por qué necesitar y vas a querer tener la libertad. Luego tenemos la herencia, que tienes que tener en cuenta que si tenemos una clase que hereda de otra, de la clase padre, como puede ser punto que tenía slot, pues tenemos que añadir también en la clase hija slot, ya que no se hereda del padre. Como estáis viendo por aquí, pues esta clase va a traer el atributo Z. Aparte de los que tenía el padre, pues va a añadir la coordenada Z. Al final, pues vamos a tener que añadirlo en el lot para manejarlo como el padre y tener la misma filosofía que tenía el padre. No tener libertad y tener más seguridad a equivocaciones en el código y ahorrarnos memoria. Entonces, como veis, por aquí vamos a imprimir y nos dice que no tiene diccionario la clase hija. Y nada, y aquí tenéis imprimido el objeto de esta clase hija. ¿Cómo sería la herencia incorrecta? Pues sería no poniendo slot. Al final lo que va a pasar es que como cada clase maneja, aunque herede de otra, su propio slot, pues va a crear un diccionario en la clase hija, almacenando sus únicos atributos, ¿vale? No va a almacenar los del padre, pero va a almacenar los suyos propios. Entonces, como estáis viendo por aquí, vamos a instanciar esta clase para conseguir este objeto, que aquí por aquí imprimimos si tiene diccionario y nos da true, ya que no hemos declarado el slot. Y después imprimimos el contenido y como veis, pues tenemos Z solamente. Los otros atributos se han quedado con el slot del padre. Y pues, como os podéis imaginar, pues lo mismo que el padre, podemos colar los atributos que queramos. Pero podemos tener la ventaja de cada cosa. Podemos tener un punto medio donde tengamos slot, pero tengamos también el diccionario para tener esta libertad. Que al final veis por aquí que vamos a meter en slot el propio diccionario que tienen los objetos para una vez que esté, bueno, inicializamos la clase como siempre, pues una vez que instanciemos el objeto, lo vamos a imprimir. Y vamos a imprimir si tiene diccionario. En este caso lo va a tener. Pero también va a tener slot, ya que slot está guardando diccionario, que es una técnica muy inteligente para tener esto, que es lo que queremos, que al final es ahorrarnos memoria, pero seguir teniendo la misma libertad. Entonces tenemos X, Y, que se está ahorrando toda la memoria, no se está almacenando en el diccionario de cada objeto, pero sí lo que se va a almacenar va a ser pues los atributos que se vayan añadiendo después de la inicialización. Entonces, como estáis viendo por aquí, podemos asignar directamente al atributo X, que va a ser el slot, pues el valor que queramos, podemos cambiarlo. Pero también podemos colar atributos nuevos sobre la marcha, ¿vale? Aquí veis ya que hemos combinado las mejores cosas de los slots y de las clases normales, ¿vale? Como estáis viendo por aquí, que tenemos punto libre, que es la cadena de texto que hemos añadido al atributo etiqueta. Ahora vamos a hacer un benchmark normal. Vamos a coger la librería como antes para medir los bytes. Vamos a crear una lista comprimida con 100.000 instancias que vamos a instanciar para hacer un benchmark a lo bestia y que vean la diferencia con un programa real. Aunque ni de coña va a tener 10.000 instancias en un programa real, pero esto es una exageración para que veas la diferencia a lo bestia. Y bueno, también vamos a medir el tiempo, aunque no va a ser tan diferente como los bytes, pero al final ves que el tiempo también influye, ¿vale? Entonces aquí en el tiempo vamos a usar esta función de esta librería que nos permite ejecutar la instancia para instanciar todos los objetos, que al final lo vamos a ejecutar 5 veces y nos vamos a quedar con el tiempo que ha tardado. Entonces, como veis por aquí, pues en los bytes pues son 15 millones de bytes sin slot, y con slot pues son 4 millones, una gran diferencia.
ya que aquí no estamos hablando de byte, aquí estamos hablando ya de megabyte. Y en el tiempo pues es un poquito menos la diferencia, pero bueno, se nota. Sin slot sería 0,051 segundos. Y con slot sería 0,038 segundos. Con esto ya conoces los slots, así que te puedes ir al repositorio que tenemos en el canal donde hemos explicado todos los conceptos de Python. Te vas a la carpeta de slot y tienes los ejercicios para realizar, tanto los ejercicios resueltos para por si te atascas, y al final vas a ver en estos ejercicios lo mismo que hemos explicado aquí, así que directamente puedes practicar lo que has aprendido, ya que ver no es lo mismo que programar y te se va a quedar mejor si mueves las manitas en el teclado y lo programas. Y también tienes el fichero de la introducción de todo lo que hemos visto. Así que si te ha servido este vídeo, deja un buen like, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.